tarde de hoy, el experto tributario Napoleón Santamaría. Napoleón, buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en el Diálogo de la Tarde. Usted me tiene corriendo y asustada. Saludos, apreciada Wendy, muy buena tarde y a todos los micrófonos de I99 un saludo a todos los amigos que nos dispensan con su atención. Junto a mis compañeros Eduardo Mendoza, Luisa Delgadillo, Alberto Quintana, que le habla, estamos aquí en el Diálogo de la Tarde, también está Leonidas Castro en la plataforma. Vamos a arrancar esta entrevista junto a Luisa Delgadillo. Adelante, Luisa, por favor. Muchas gracias, Wendy. Napoleón, un gusto saludarlo. Esta tarde la Asamblea ha aprobado cambios sustanciales en la integración de los directorios del IES y del BIES, una propuesta que nació desde la ciudadanía, pero que a decir de entendidos en la materia y de los más interesados, los ciudadanos, se habría desnaturalizado con aquello que se ha aprobado en el legislativo. Como un punto de partida y desde su respetable punto de vista, ¿cree usted que este puede ser el inicio de una recuperación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del fondo y del meollo en donde se encuentra hundido para la desdicha de quienes estamos afiliados, o será peor el remedio que la enfermedad? Luisa, muy buenas tardes a usted, un fuerte abrazo, saludos. Para ponerle en contexto que los amigos medio dimensionen la magnitud, el IES, la Seguridad Social, recibe al año 10.800 millones, 11.000 millones realmente, cerremos la cifra, 10.893 millones, 11.000 millones de dólares. Eso es lo que llega todos los años al IES, mi querida Luisa. ¿Esto es mucho o esto es poco? Bueno, al país, al SRI, les llegan 15.700. O sea, la institución más grande que hay en el Ecuador se llama SRI, que logra recaudar 15.700. Pero inmediatamente después está el IES, que llega a los 11.000 millones de dólares. Y luego Petroecuador, que administra un total de 6.000 millones de dólares, aunque 4.500 los utiliza para el CFCC, quedándole unos remanentes de 1.500, 1.800 millones de dólares, pero es la tercera institución. ¿Por qué digo esto? Porque, mire, ¿cómo logramos o cómo el país logró que el SRI deje de ser esa vieja, anquilosada y corrupta institución que era, recuerda usted, Luis, el famoso, la DGR, la Dirección General de Rentas? Es poniéndoles una bomba en la institución, me refiero, y desde luego no material, sino literalmente hablando, y convirtiendo una nueva institución, borrando toda esa institucionalidad, los mandos medios, los mandos bajos, los mandos altos, los procedimientos, los programas, y un borrego de nuevo. Y solo así se logró hacer el SRI. Le doy un dato, Luis, el SRI en el 1999 se quedó con 3 de los funcionarios que habían en la Dirección General de Renta. 3. Los demás, gracias, se cumplió hasta ahí la tarea y se renovó. Entonces ahora sí, con este perdido de boca le digo, para mí es sustancial que el IES vuelva por sus bríos a ser una institución sólida, sin déficits actuariales, que controle bien el gasto, que funcionen los 101 hospitales que tenemos de salud de la red de la Seguridad Social, de que los 1.040 proveedores de insumos, materiales, servicios, equipos, etcétera, no nos vendan equipos con corrupción, con sobreprecio, etcétera. Pero para eso, mi querida Luisa, lo que tenemos que hacer es cambiar completamente la institución. El IES está corrompido desde el conserje de la delegación más chiquita hasta las cabezas más importantes. Por lo tanto, estos cambios que aprueba la Asamblea son dérmicos, sin ninguna estructura, sin ninguna forma, y esto ya veremos lastimosamente a futuro no cambiará en nada la seguridad social. Así que, ¿y por qué la prueba Petroecuador? Porque un cambio sustancial también es Petroecuador. Ahora vemos cómo prevendieron mal nuestro petróleo, vendieron con unos castigos exagerados. Ya sabemos que en los Estados Unidos se declararon culpables de soborno a las empresas que nos compraban el petróleo. Bueno, ¿cómo podemos corregir a Petroecuador? Tampoco, no podemos. Ahí también hay que destruir por completo esa institución, crear una nueva y borra y va de nuevo con nueva gente, nueva institución y nuevos procedimientos. ¿Sabe lo que a mí me preocupa? Y con esto, con esta reflexión y su comentario, le cedería inmediatamente el uso de la palabra a Eduardo Mendoza Estrada. Es el hecho cierto de que cuando gente honesta ha querido ir a hacer esos cambios, ha querido cortar esa corrupción en el tema de las compras de medicamentos, a algunos les ha costado la vida. Y lo informamos hace pocos meses atrás, usted lo recordará. Entonces, no es una tarea sencilla ni fácil. No digo que sea imposible, Napoleón, pero como usted bien señala, por algo hay que comenzar y yo creo que debemos empezar ya.
Y sí, definitivamente lo que usted dice, ahí ha llegado gente honorable y técnicamente capacitada, sí, ha llegado gente muy buena, Luisa, pero claro, medios, jefaturas que controlan la proveeduría, el inventario, porque hay un problema cuando se compra, sobreprecio, corrupción y actos ilícitos. Hay otro problema que es la custodia y la teneduría, es decir, el inventario del medicamento. Y hay un tercer problema, que es la puesta en funcionamiento y el overhaul que se llama del equipo. Mire, nos topamos en un tiempo donde había mafias que dañaban a propósito los equipos. ¿Para qué? Para que haya derivaciones a la clínica o al centro de la esquina que era privado y por lo tanto pagar. Donde las 100, vamos a poner los 100 finalines que se compró en el proceso número 43N, estoy inventando solo un ejemplo académico, pasaron ese mismo proceso en 3 hospitales, uno en Quito, uno en Guayaquil y uno en Coquimbo, el mismo. O sea, se vendían en la misma. Entonces, realmente esto no solo es de las cabezas, ¿no? Estos mandos medios, mandos operativos, gente de sistemas, esto, mi querida Luisa, es definitivamente un tema que hay que atender. Así que la reforma que hoy día se aprobó es nada, es un saludo a la bandera. Si antes había un problema donde teníamos un monstruo de 3 cabezas, lo que se aprueba hoy en la tarde, mi querida Luisa, es que es un monstruo de 5 cabezas, ¿no? 3 no se pudieron poner de acuerdo, va a ser que los 5 que hoy día controlarán al IES va a ser arduo, difícil, ¿no? Gracias de mi parte, estimado Napoleón. Eduardo Mendoza Estrada continúa con la entrevista. ¿Cómo está, Napoleón? Qué gusto saludarlo. Yo quisiera saber un tema respecto, pues, lo que hablaba, pues, Luisa, pues, a todos nos duele el momento, pues, el tema y la problemática que se vive dentro de la seguridad social. ¿Cree usted que la alternativa es, como le digo, aumentar la aportación? Porque la verdad es que es un problema bien grave. Ahora, vienen los impuestos el 12, o sea, no el 12, perdón, se sube del 12 al 15% el IVA, ¿ok? Y pues ya viene y va a ser un golpe. Una aportación, elevar la aportación del IES, ¿no cree que también va a ser otro golpe más? O sea, el pueblo, así como va a fin de año, estamos chirísimos, ni siquiera ni para el pollo, porque ni para el pavo creo que no va a haber. Cuéntenos. Esta reflexión tuya, Eduardo, es buenísima, y saludos, Eduardo, también a ti. ¿Por qué? Porque esto hay que decirles a los ecuatorianos. Miren, somos el país para tener lo que se llama la jubilación estatal, no la patronal, la que llegan en el 1.3 en las empresas chiquito, pero es otra jubilación, sino la del Estado, la del IES. En el Ecuador hay que tener 60 años, 60 años de edad y 30 años de aporte. Eso es lo que dice nuestra legislación. ¿Qué dice Colombia? 65 años. ¿Qué dice Perú? 67. ¿Qué dice Uruguay? 70. ¿Y qué dice Brasil? 75. Bueno, ¿qué dice Japón? No, pero no me conformo, pero solo le pongo académico 80 años, ¿no? Pero no, volvamos nomás a América Latina. La media en América Latina es 70 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra legislación se quedó caduca. Hoy hay mayor expectativa de vida, mayor longevidad en las personas. A Dios gracias, la salud, la tecnología, etcétera. Pero eso hace que el sentido común, Eduardo, el sentido común diga que ya no nos jubilemos a los 60 años, sino a los 65. Alguien decía, ayer, esta semana, cumplió una actriz famosa de América Latina, Catherine Fulop, 59 años, y está en perfecto estado. Y bueno, esta es la realidad. No podemos seguir pensando que la seguridad social en el Ecuador se va a sostener con personas que solo aportamos a los 60 años. Esto es imposible. 1. Y 2, eso de tener que la seguridad social cubra la salud de el Paganini, es decir, el afiliado, más sus hijos o dependientes de una edad, eso fue una politiquería barata en años anteriores que hoy día se ve que es insostenible. Entonces, le hago la comparación que usted hace. Lo mismo nos pasa con impuestos. La gente ya el 1 de abril sentirá, porque va a haber un ajuste en los precios, Eduardo, sentirá el ajuste en los precios por el IVA y por el ISD, suben las dos cosas, ¿no? IVA al 15, impuesto a las divisas al 5. Y muchos dirán, es que no estoy de acuerdo. Sí, y me golpean el bolsillo, sí. Pero a esas mismas personas hay que decirles, pero ¿se acuerdan que cuando se les consultó si es que quieren seguir explotando el petróleo para tener más riqueza a los ecuatorianos y que no tengamos que hacer tanto sacrificio fiscal, la mayoría de ecuatorianos dijo que no quiere el petróleo?
Y no sé si sabían o no se enteraban, pero eso era el 13% de las reservas petroleras. Entonces, eso es un tema también de decirle de frente a los ciudadanos, los que no somos políticos, tenemos esa libertad académica de decirle, ustedes tomaron decisión de cerrar el 13% de los campos petroleros, bueno, de algún otro lado se tiene que llenar la olla que se llama Estado ecuatoriano, y ese otro lado son los tributos. Por lo tanto, el 1 de abril vamos a ver ese efecto en los tributos. Lo mismo si hago este paramón con la seguridad social. Hay que manejar las finanzas públicas responsablemente, porque o si no, al final, la factura, Eduardo, tenemos que pagar las 18 millones de ecuatorianos. ¿Cómo? A través de impuestos. Ahora, pregunto, ¿no cree usted, Napoleón, que sí se debe de hablar o debe de llegarse a un acuerdo por parte de la Asamblea y el Ejecutivo para ver cuándo retiran el tema del IVA? Porque el golpe va a ser durísimo. O sea, todavía la gente no lo ha vivido. Aquí el problema del ecuatoriano es que al principio cuando llega a suceder y se encarecen las cosas, ya ahí no jala. Entonces, Eduardo, porque mi miedo es que se quede el IVA. Ese es mi miedo, a que ver, se quede el 15%. Imagínense, se queda el 15%, porque mal o bien, yo me acuerdo que cuando Correa lanzó el 14% del IVA, por el tema del terremoto, creo que fue uno o 2 años. Fue un año fue la recaudación, porque sí debe de tratarse el tema, porque donde se queda en 15% ya de por vida, este país es invivible. Yo digo dos cosas ahí, Eduardo. Primero, el 1 de abril hay que evitar especulación. Un ejemplo de la vida real. Donde yo almuerzo, una señora que nos vende los almuercitos a $3. Me coge a mí y me dice, vea, doctor, usted que maneja ¿cuánto debería subir? Le hice el cálculo y le digo, realmente usted debería subir a $3.07. Es lo que realmente debería subir. Tomado los costos de ella, ¿no? Pero claro, 3.7, 3.8 centavos es hasta inmanejable ese precio. Le dije, vea, lo correcto es que suba a 3.10 para que cierre 3 moneditas de $1 y una monedita de 10 centavos o 2 de 5. Ahí, ese es el ajuste. ¿Cuánto es eso el ajuste? Realmente 2.83% en ajuste en el precio. ¿Sí? Si es que todos los comerciantes, importadores, empresas hacen lo mismo, no vamos a tener mayor efecto, Eduardo, no va a pasar mayor el incremento, pero temo que en algunos casos se malutilice este camino nefasto de la especulación y que comiencen comerciantes, industriales, importadores, etcétera, a poner los precios que ellos creen que es el correcto, que es el conveniente. Y ahí sí, esa especulación puede provocar un efecto inflacionario muy complicado. Entonces, lo primero, el mayor mensaje, Eduardo, es, señor, amigos que nos escuchan, la única manera que ha encontrado el mundo entero, de controlar procesos inflacionarios por especulación, solo hay una fórmula, y esa fórmula se llama veeduría ciudadana. Si usted, señora que me está escuchando, usted va todas las semanas a comprar en tal tienda $10 de alimentos, esos alimentos tienen que costarle $10, 10 centavos, desde abril, no antes, no más. Si le quieren cobrar $11, 12, cambie de proveedor. Y si muchos le quieren cobrar $11, váyase un ratito a la intendencia de policía y presente la denuncia, porque entonces estos actores económicos le están perjudicando no solo a usted, sino al país. Así que la primer mensaje en ese, Eduardo, es cuidemos que no haya especulación y la mejor manera es tener 18 millones de auditores que somos los ecuatorianos. Y dos, lo que dices tú, el tema de cómo está la ley. La ley está para que sea no temporal, no ocasional, sino permanente. La reforma del IVA se quedará IVA del 15% de forma permanente hasta y tanto el presidente de turno lo decida bajar. ¿A cuánto lo podría bajar? 2 puntos, ya sea el 14, ya sea para el 13%. Eso cualquier otro presidente, porque ya escuchamos que el señor Noboa ha dicho que lo va a dejar en el 15%. Ahora, justamente, Napoleón, ¿cómo le va a Alberto Quintana? Justamente eso vale la pena un poco, ¿no? Apuntar un poquito más, ya incluso en lo didáctico, ¿no? Porque es lo que nos están pidiendo en este momento nuestros seguidores, nuestra audiencia, ¿no? Luego de que ya fuera, pues, publicado el día de hoy, ¿no? Esta normativa en el registro oficial,
justamente a qué debe de atenerse la ciudadanía a partir del 1 de abril. Básicamente, de qué manera debe de proceder como para que no lo sorprendan cuáles son los productos que entran justamente en esta nueva regulación y cuáles no. Muy buena su reflexión, Alberto. Saludos a usted también. Primero, hoy entró a ser parte del ordenamiento jurídico la norma, la reforma tributaria, pero todavía no tiene valor. Correcto. Vale y rige en el Ecuador, como bien lo dijo Alberto, desde el 1 de abril. Por lo tanto, el ajuste en los precios tiene que hacerse del 1 de abril en adelante, no antes. Nadie puede hoy día decir voy a comentar, voy a subir, voy a cambiar. ¿Cuáles son los ajustes? El IVA, que lo vamos a comentar inmediatamente, y el impuesto a la salida de divisas, que sube del 3.50 al 5. ¿A qué productos grava? A los importados. Si usted quiere comprarse una camisa importada, una corbata importada, un reloj importado, va a pagar el ICD. Nada que hacer. ¿Hay una alternativa? Sí, trate de consumir lo nacional cuando pueda. No hay computadoras, el Ecuador no hace computadoras, ni celulares, ni autos. Ahí va a tener que pagar lastimosamente el ISD. Pero en materia del IVA, hay dos tipos de bienes y servicios. Primero, bienes que estaban sujetos a tarifa cero. ¿Estos cambiaron de tarifa? No cambiaron. Y esto es importante, sobre todo las madres que manejan la economía de los hogares. Antes usted, señora, compraba medicinas, la educación, el transporte, la leche, el pan, el azúcar, toallas higiénicas, flores, panela, el arroz, fideo, papel bond, arriendos de la vivienda, los peajes, el agua potable, etcétera, etcétera, con IVA tarifa cero. ¿Y qué va a pasar ahora? Va a seguir pagando con IVA tarifa cero, punto. Es decir, no se han cambiado los bienes y servicios que tenían naturaleza de IVA cero, no se han cambiado a ninguna otra tarifa, siguen siendo tarifa cero. En estos bienes, ¿va a haber algún incremento de precios? Probablemente sí, pero aquí sí pequeñísimo. Ni el 1% aquí, no debe haber casi un incremento. Algunos dicen, es que pero el transporte tampoco tiene IVA. Sí, pero bienes como la gasolina, sí, pero es apenas el 30% de un servicio, de uno de los servicios que se incorpora a la comercialización de alimentos. Así que puede haber, pero muy pequeño. ¿Dónde va a haber el efecto más importante? En los que siempre tuvieron tarifa 12% y que ahora van a cambiar. Por ejemplo, lo que usted compra, el jabón, el detergente, las cremas, las pastas dentales, el arrendamiento de inmuebles destinados para el comercio, una computadora, unos audífonos, un lente, una cerveza, un teléfono celular, la ropa, el combustible, todo lo que le hace pagos en servicios de restaurantes, hoteles, sus zapatos, el reloj, la mochila escolar, los neumáticos, todos los ajuares del cabello, las pinturas, etcétera, todo eso va a tener un efecto de inflación aproximado del 3%. Pues yo digo, mi querido Alberto, si una persona antes gastaba $10, mañana ¿cuánto va a gastar? 10,30 centavos en todos los bienes con tarifa 12 que sube al 15. Y los que no, si antes, los que estaban en tarifa cero, si antes gastaba $10, ahora va a gastar $10 con 10 centavos. Esos son los ajustes, no más de eso. El 1% en los bienes tarifa cero, el 3% en los bienes tarifa 2. Y resumiendo entonces, para ir con Leonidas Castro, precisamente de los 359, más o menos, ¿no?, productos que conforman la canasta de bienes y servicios que consume un hogar tipo y que usa el INET para calcular la inflación, este total de 208 es que tienen ahora 12, que tienen actualmente el 12% del IVA, y 151 no pagan este impuesto, ¿no? Ahí es donde se incluye los que usted acaba de mencionar, ¿no? Productos como arroz, frutas, verduras y eso que más requiere siempre el hogar, ¿no? ¿Sabe lo que me preocupa? Sí, lo que usted dice, más o menos el 40% de la canasta básica está sujeto a tarifa 0% de IVA y otros a tarifa, el 60% tarifa 2, que ahora va a estar a 15. ¿Qué me preocupa, Alberto? Sí. Que las personas comiencen a presionar que el incremento de precios, y peor si es que viene de la especulación, haga que muchos comerciantes se desplacen a la informalidad. Y ahí sí es terrible, porque no recaudamos impuestos, permitimos que otros actos ilícitos se involucren en actividades que buscan la informalidad, no bancarizamos operaciones y entonces hoy teníamos actores de comercio formales que facturaban, bancarizaban y pagaban impuestos. Mañana sería terrible que esta gente se vaya de la formalidad a la informalidad y piense que puede hacer negocios sin facturar, sin bancarizar y sin declarar.
A ellos me refiero con este mensaje. No hay mejor forma de crear un emprendimiento que de la forma formal, No, eso es, cumpliendo los requisitos que están en la ley. eso es definitivo y ahí las autoridades, ¿no? Los gobernadores tienen que trabajar con sus equipos en cada una de las provincias. Por un lado, que no haya especulación de parte de comerciantes irracionales y por otro lado, que la ciudadanía también entienda que aquí se trata es de arrimar el hombro entre todos, pero de manera responsable y en el marco de la formalidad. Leonidas Castro, con otras inquietudes en esta interesante entrevista. Gracias, Alberto. Napoleón, un gusto. Lo escuchaba atentamente, los valores que deben subir para que la ciudadanía lo tenga claro y, por supuesto, si no hay el control de las autoridades, va a ser difícil controlar y habrá especulación. Le pregunto, Napoleón, hemos visto cifras que, por ejemplo, se habla que, si bien es cierto, el gobierno dice se han aumentado los empleos, pero también en los últimos 2 meses hubo personas que salieron del trabajo, más de 80.000 personas, se han recuperado aparentemente 60.000 empleos. Y la pregunta es, si no hay esa generación de empleo, si la gente no consume, veíamos cifras también hoy que, por ejemplo, el sector automotriz ha decaído las ventas en su mismo periodo más de un 18%. Si le pone usted un 3% más a la venta de vehículos, ¿quién va a comprar carros en el Ecuador, Napoleón? Mi estimado, lo que dices tienes toda la razón, Leonidas. Hay sectores y subsectores de la economía que comienzan a ser preocupantes. Tú has mencionado uno, el sector automotriz. Déjame adicionarle. Sector hotelero, sector restaurantes, alimentos y bebidas en general, y los vinculados, los servicios logísticos vinculados a, por ejemplo, entre esos, hasta la venta de combustibles. Claro, si la gente no salen paseos, viajes, los combustibles, los lubricantes también se contraen. Sectores que se han contraído desde un 20% hasta un 70% en su máxima expresión. Entonces, claro que tenemos sectores de la economía muy complicados. ¿Qué necesitamos como país? Necesitamos que los capitales nacionales se reinviertan y nos creamos el tema de la reforma legal. Tenemos dos vehículos que se llaman Asociación Público-Privadas, mi querido Leonidas. Bueno, entonces yo sí esperaría que empresarios guayaquileños se reúnan con el alcalde, el prefecto y hagan asociaciones público-privadas. Lo mismo aquí, empresarios quiteños, que hagan lo mismo con los alcaldes, y lo mismo en Mante, lo mismo en Puerto Viejo, en Machala, etcétera, pero que no se quede en letra muerta, porque antes decíamos, es que necesitamos alianza, ya está la ley, ya está aprobado. A ver, a trabajar. Dos, zonas francas. Contigo discutimos alguna vez, y aquí en este medio dijimos que no sea negocio de unos 2 o 3 vivísimos. No, esto tiene que ser para el país. A ver, ¿dónde van a ser las nuevas francas del Guayas? ¿En qué parte de la cuenca del río Guayas? Porque Guayas tiene una posición geográfica espectacular. Pongamos ahí, vamos allá, empresarios ecuatorianos vayan allá y hagamos industria, etc. Eso es tema uno. Utilizar las dos herramientas que se llaman alianzas públicas y zonas francas, que no queden letra muerta. Y dos, una vez que nuestros empresarios manden ese mensaje, captar lo que necesitamos. La boya de salvación que tiene este país se llama inversión extranjera directa. Es decir, que capitales de la China, del África, del Asia, de Oceanía, de Europa, Estados Unidos, vengan, digan, voy a hacer negocio en Ecuador, voy a comprar fábricas, industrias, agroindustrias, etcétera, para traer plata de afuera, poner esas industrias, generar empleo, riqueza, producción de medio ambiente, generación de capital bruto de trabajo, etcétera, hacer que esto se mueva. Mientras no pase eso, y este es un plan nacional, todos los ecuatorianos tenemos que poner de acuerdo en esto, o hacemos generamos las condiciones para que la inversión nacional florezca y que esa invite a la inversión extranjera. Si no, no tenemos huella de salvación. Napoleón, una inquietud final y ya para finalizar algo breve nada más. Hay cifras que dan cuenta de que, por ejemplo, esta empresa Ecuacorriente, esta empresa minera que está justamente con su proyecto, es el mayor contribuyente del Ecuador. Es decir, la explotación del recurso natural sigue siendo una fuente muy importante para generar divisas al país y de inversión. Pero si estamos en el tema de que queremos cerrar la explotación del ITT, ¿cómo va a venir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si el tema minero es el mayor contribuyente de impuestos al país en este momento, hasta el día de hoy. Hay dos mineras en un cantón, ¿sí? En Zamora, ¿sí? Y ese cantón se volvió el quinto cantón de mayor recaudación de impuestos seccionales, ¿sí? Más que Manta, más que Ambato, más... ¿Por qué? Porque ahí están dos empresas mineras, una electricidad y otra, que son tan fuertes que pagan muchísimo impuestos nacionales, ¿verdad? Aunque todavía yo soy crítico, digo, sí pagan, pero les falta pagar más. Yo siempre les he jalado las orejitas.
cuidado, nos tienen que pagar un poco más. Pero solo para cerrar yo comparto contigo en un tema. Pero cuando los quiteños nos preguntan, oigan, ¿quieren explotar las minas de Chocó Andino? La mayoría aquí dijo que no. Y a los cuencanos les dicen, oigan, explotemos y también dicen que no. Entonces, es un conjunto de decisiones no acertadas de los ecuatorianos. Queremos plata porque estamos complicados, porque no hay empleo, porque no hay cómo satisfacer las necesidades, pero en extractivos, recursos petroleros, mineros, vamos y decimos no. Ahí parece que hay un contrasentido, ¿no? Llenos de derechos, pero ausentes en el cumplimiento de los obligaciones tributarias. Un gran problema de los ecuatorianos. Gracias, Napoleón. Un fuerte abrazo, saludos con todos, muy buena tarde. Muchísimas gracias a nuestro invitado, ¿no? Importante entonces dar un repaso total a estos temas de gran actualidad. Un abrazo para Napoleón Santamaría. ¿Qué hora es exactamente? Gracias, Napoleón. Son las 5 de la tarde con 59 minutos antes de irnos a la pausa. Oigan, no se olviden que el INOCAR ha advertido que